La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une otra red de radios como es Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta y Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, así como también a Emetagua nos pone en podcast para que usted pueda escuchar este programa en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Además tenemos las plataformas móviles, la plataforma móvil del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, como nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Bien, en breves instantes vamos a estar comunicados ya con Rosa María Palacios, quien nos va a hacer un análisis del momento en el que estamos viviendo y sobre todo la preocupación que todos los peruanos tenemos porque nuestra vida, nuestra salud está en manos de una persona que, como todos señalan, todos los expertos y especialistas señalan que no tiene las calidades y capacidades para ser ministro de Salud. Bien, Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hoy día es 10 de febrero del año 2022. Así es, Abel, como tú, muy preocupada, venía escuchándote, muy preocupada por el tema de salud. Vamos a hablar en un instante de eso, pero antes, como siempre, tenemos que dar cuenta de nuestros auspiciadores. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú, que presenta sus cursos y talleres. Pontificia Universidad Católica del Perú, ustedes pueden entrar a www.puc.edu.pe. Formación continua, cursos de capacitación, Excel avanzado, diseño y desarrollo de macros, martes y jueves, inicio del 31 de marzo al 28 de abril del año 2022. Ese y otros cursos en la página web de la Universidad Católica en formación continua. Y nos vamos inmediatamente con el Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina Decena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografías, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano.
74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud de la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad, con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. ASB, Estudio Contable y Auditoría SAC. ASB, Estudio Contable y Auditoría, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia brindando servicios de contabilidad, auditoría, tributación laboral, entre otros. Los servicios que ofrece ASB, Estudio Contable y Auditoría, son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, servicios de auditoría financiera y tributaria, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Muy bien, estas son las personas amigas de esta casa que nos dan un pequeño auspicio cada mañana. Y bueno, Abel, crece, creo yo, ya la indignación por la situación del ministro de Salud, el señor Condori. A lo largo del día hemos tenido mucha más información, pero que creo que lo más grave es que anoche, en conferencia de prensa del Consejo de Ministros, mintió nuevamente al país. Dijo que él estaba promocionando un producto para la prevención en salud que estaba registrado en la DGMIT y en la FDA. Y eso es mentira. Eso es mentira. No está registrado en la DGMIT. Hoy día en la mañana me han ya pasado información de que no aparece en ese registro. Y la FDA dice lo siguiente. Acá está la información, que es un poquito chiquita, pero se la voy a leer. En el brochure de venta de este producto dice: estas afirmaciones, ¿no es cierto?, ahí lo tenemos, no han sido evaluadas por la Dirección de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. No han sido evaluadas por la FDA. O sea, la Dirección de Alimentos y Medicamentos es la Food and Drug Administration, la FDA de los Estados Unidos. Y además, este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Te están vendiendo agua a 200 soles. Eso es lo que se están vendiendo. Una agüita en un pomito a 200 soles. Hasta 300 soles lo venden. Bueno, las reacciones han sido enormes, sobre todo, reitero, por la reiteración en el error. Porque uno podría decir, bueno, el señor ministro ignoraba, fue engañado, lo documentaron mal. En el momento en el que sacó el video, él le dijeron que esto estaba en una revista científica, él pensó eso, no estaba. Bueno, no, ayer persiste, reitera. Esto es gravísimo, pues. Hay pronunciamientos varios. Tenemos el pronunciamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, también otro pronunciamiento. Bueno, se están sumando. El Colegio Médico va a hacer una investigación porque no solamente el Colegio Médico no puede autorizar la charlatanería, ahí tienen algunos pronunciamientos, sino que la combate. El Colegio Médico combate las malas prácticas profesionales.
esa es su razón de ser, su misión ética, deontológica, es combatir las malas prácticas profesionales. Este médico tiene dos. La primera, hacer de charlatán, promover el consumo de productos que no son buenos para curar ninguna enfermedad ni prevenirla. Y la segunda es ejercer una especialidad que no tiene. Hacer ecografías no es una cosa que hace cualquiera, pues. Si no, tendríamos cada uno un ecógrafo en nuestra casa, ¿no es cierto? No es sacar una copia ceros, no. Es un asunto bastante más complicado, porque hay que saber leer las imágenes. Y para eso uno se entrena y lleva una especialización. El señor se promocionaba como médico obstetra, gineco-obstetra, y no tiene la especialidad. Para que todos nos entendamos bien, cuando un médico termina su carrera, es médico cirujano. Todos los médicos son médicos cirujanos. Así como todos los abogados terminamos la carrera, somos abogados, todos, médico cirujano. Eso es lo que es médico cirujano. Luego, sí es una especialización. Hay gente que nunca hace especialización. Entonces se queda como médico cirujano. Y sí, dentro de lo que se puede llamar la medicina comunitaria, que también es una especialidad, o la medicina familiar, que también es una especialidad, normalmente hay médicos cirujanos que no han llevado ninguna especialidad, pero que saben un poco de todo. Y son los médicos del pueblo. Pero no puedes promocionarte con gigantografía diciendo que haces ecografías muy especializadas si no has llevado ni siquiera pues una especialización en lectura de imágenes, ¿no? Vamos a ver qué dice el Colegio Médico. Consejo para todos. Yo ayer lo hice y se lo mostré a una persona mayor que estaba muy contenta con lo que le enseñé. Ustedes entran a la página web del Colegio Médico, la página web, la institucional. Hay una pestañita que se llama Conoce a tu médico. Y ustedes ponen ahí los apellidos de su doctor y sale completito la historia de ese doctor. Claro, lo que él ha inscrito también, es verdad. Hay gente que no actualiza sus datos, pero en general están ahí las especialidades en las que está inscrito, las certificaciones que tiene, porque el colegio certifica que tiene la especialidad. Y en algunos casos sus grados académicos. Yo ayer descubrí que un médico que me atiende tiene un doctorado, yo no sabía. Ese sí es doctor de verdad, tiene un doctorado. Entonces, la página web del Colegio Médico del Perú, del señor Hernán Condori, no hay ni foto, pero dice que sí, es médico, tiene su registro, punto. Ninguna especialidad. Nada, cero, sí, nada. Y claro, el señor Vladimir Cerrón salió a decir que, bueno, el colegio médico, pues es una argolla, que son los de siempre, que no quieren que un hijo del pueblo sea ministro. Ese no es el problema. No es el problema, no es el Perú profundo. El problema no es el pueblo, el problema es la salud de los más pobres. Ese es el problema, que no puede estar en manos de una persona que es un charlatán. ¿Qué parte no se entiende? Y ahí lo va a dejar Pedro Castillo, ¿eh? Ese no lo mueve. ¿Saben por qué no lo mueven? Porque es de Cerrón. Y a los de Cerrón no los va a mover. Y tenemos un programa de vacunación en marcha. Yo lo he dicho desde hace un año. Cuando había muchas voces en el Perú que decían, no, el Estado no va a poder vacunar a millones de personas, ¿cómo vamos a hacer esto? Este programa y yo lo hemos dicho una y otra vez. Si hay algo que el Ministerio de Salud sabe hacer en las últimas décadas, no por una gestión, sino por una política pública que tiene muchísimos años de ejecución, es vacunar. El Ministerio de Salud peruano tiene premios por vacunar, por hacer campañas de vacunación masivas con niños, con ancianos, con grupos vulnerables, etc. Ha emprendido una tarea titánica porque es vacunar a todo el Perú a la vez, ¿no es cierto? Pero tiene gran experiencia en vacunar. Tan gran experiencia que lo que inicia Sagasti continúa perfectamente con Ceballos. ¿Por qué? ¿El ministro Ugarte y el ministro Ceballos piensan igual? No, porque debajo hay una burocracia buena
competente que sabe vacunar. Y porque yo creo que el ministro Ceballos tuvo el tino de no descabezar a ningún equipo vinculado a los programas de vacunación. Los dejó hacer lo que ya venían haciendo, que estaba bien. Y ese es el éxito. Si quieren, hasta, me parece, ahora vamos a estar con el doctor Ugarte, me parece que fueron 40 millones de vacunas puestas al 28 de julio y de ahí se han puesto pues, de 40 más. O sea, las cifras no las tengo claras, pero el éxito nadie lo puede negar. Hemos pasado la tercera ola en un tumbo, más que una ola. Miren la curva, suben los contagios violentamente, pero han subido los contagios. Creo que han triplicado los contagios de la primera ola y cuadriplicado los de la segunda. Es una cosa, o al revés, ¿no? Los contagios son una pared que sube, 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 sube. Y los muertos, chiquitito. La curva sube muy pequeño y ya comenzó a bajar de nuevo. ¿Por qué? ¿Porque somos más fuertes? No, porque estamos inmunizados, porque la población ha sido inmunizada. Algunos de manera natural, porque se enfermaron, y otros a través de las vacunas, con las dosis de refuerzo para los mayores. Los mayores de 50 años, me parece que ya el 80% de los mayores de 60 años están ya con su tercera dosis, que es la población objetivo. Entonces, es un éxito. Los niños se están vacunando de 5 a 12 años. ¿Para qué? Para que puedan ir en marzo a su colegio tranquilos. Para que ellos no se enfermen y no enfermen a nadie en su casa. Entonces, estamos trabajando bien. El Perú está trabajando en eso bien. Es como el precio del cobre, ¿verdad? No importa quién sea el ministro. Si el precio del cobre está arriba, al Perú le va a ir mejor. ¿Ok? Esto es igual. Acá hay mucho trabajo de base bien hecho porque hace años que se hace. Eso no se puede destruir con un ministro de mercachifle que dice que un producto está autorizado por la FDA cuando eso es mentira. Mentira. Esta es una estafa conocida, como las muchas que hay. Pero de esas, ¿no es cierto?, no tienen un ministro que las patrocine, pues. Y la Organización Mundial de Salud, el Colegio Médico, la Organización Panamericana de Salud, hace años que luchan contra la charlatanería, que ha sido nunca más evidente que durante la pandemia. Es una pena que esto pase. Y bueno, también tenemos otras noticias de otros ministros, pero antes de ir a las otras noticias de los otros ministros y de lo que fue la conferencia de prensa ayer, me he enterado muy temprano en la mañana y con mucha pena que en el canal de televisión Willax, al cual yo no me refiero nunca, pero bueno, este caso me parece muy triste, se ha exhibido una fotografía de Diana Miloslavich abrazando a Raida Cóndor. Ambas han sido entrevistadas por mí, ahí la tenemos muchas veces. Son dos el día en que Diana Miloslavich está abrazada de la camarada Berta de Sendero Luminoso. Sí, de verdad, yo te escucho perfecto. Sí, yo te veo perfecto, Abel. Te veo perfectamente. Pero el audio no llegaba, tu audio no llegaba, Rosa ahora María. sí llega. Ahora sí, perfecto, ahora sí. Lo que te decía es que, mira, Raida Cóndor es una persona que yo he entrevistado muchas veces, una mujer muy, muy buena, que ha sufrido muchísimo, porque yo quiero preguntarle a cualquiera que sea mamá que me está escuchando, ¿qué cosa más fea te pueden hacer en esta vida y más dolorosa? Que te maten a tu hijo y ni siquiera lo puedas enterrar. Esta mujer es un símbolo de paz, no de venganza ni de odio. Lo único que tiene es una inmensa tristeza que nadie se la va a poder curar nunca. ¿Cómo es posible que digan que ella es una camarada? Cuando es una de las personas que simboliza más, ¿no es cierto?, la pérdida de un hijo. La pérdida es una mujer muy buena, que no quiere morir sin enterrar a su hijo. ¿Cómo puede ser que eso no se respete? Y la confunden a propósito, o por hacerle daño a ella, o tal vez al gobierno,
o a Diana Miloslavich, que es una mujer que pelea por los derechos de la mujer. Yo también creo que no debería estar en este gabinete, pero nadie le discute su lucha, su trabajo incansable, dedicado por los derechos de la mujer en el Perú. Entonces, ¿cómo es posible que por degradar, satanizar, descalificar a dos mujeres que no le han hecho nada a ese programa, a ese conductor, a ese canal, se mienta de esa manera? Es muy triste, de verdad, y no es la primera vez. Este famoso terruqueo que tanto daño hace, lo único que hace es destruir la honra de buenas personas que ya han sufrido más que suficiente, por Dios, más que suficiente. A Raida Cóndor le mataron a su hijo en la Cantuta. Era un jovencito de 19 años, que con otros compañeros dormía en el dormitorio. Entraron las tropas, los sacaron, los metieron a un camión y se los llevaron y los mataron. No tuvo juicio justo, nadie lo investigó, simplemente lo mataron, le metieron un balazo y lo mataron, y luego quemaron su cuerpo para desaparecer las pruebas. En una pampa, en Cineguía, se encontraron los restos que se pudieron encontrar, pero lamentablemente para Raida los restos de su hijo no estaban. Y los asesinos de su hijo hasta el día de hoy no le dicen dónde está. Y no lo pueden enterrar. ¿Les parece justo? Cuando su hijo desapareció, la trataron como loca, les dijeron que sus hijos no, dónde estarían, que se habían perdido, que a dónde se habrían ido. Recién con las investigaciones que se hicieron muchos meses después, en la revista Sí, se descubrió dónde habían enterrado los cuerpos de estos muchachos y su profesor. Y quedó plenamente acreditada que el grupo Colina los había asesinado. Y eso es parte, sí, por supuesto, del juicio que se le hace a Alberto Fujimori por los crímenes de la Cantuta. Y la señora es una víctima, una de las deudos, de los muchos deudos que esa tragedia dejó. ¿Cómo va a ser ella una terrorista? Pero claro, los fujimoristas más fanáticos, que se pueden inventar un fraude, se pueden inventar cualquier cosa. Entonces inventaron de que los muchachos eran terroristas y que había que matarlos, pues, sin juicio, sin proceso, sin Estado de Derecho, sin nada. Entonces la mamá es terrorista. Y Willax se presta para eso, para mentir, mentir y mentir. Todo tiene un límite, ¿no? De verdad. Todo tiene un límite, hasta las cosas que la prensa puede hacer. Yo el otro día conversaba con una persona y me decía que la prensa en el Perú pocas veces construye algo, no tiene tanto poder como todo el mundo cree, no pone presidentes ni saca presidentes, pero sí tiene el poder de destruir honras. Eso sí, para eso somos buenísimos. Y deja la duda, pues, ¿no? La siembra, la deja ahí sutil, flotando. Raida Cóndor, reitero, es una persona que he entrevistado muchas veces, a Diana Miloslavich también. Es una mujer muy buena. Y yo les aseguro, que si Alberto Fujimori le hubiera pedido perdón personalmente, probablemente ella lo hubiera perdonado. Así de buena es esta mujer. Pero eso nunca pasó, porque la soberbia, el orgullo, en fin. Eso nunca pasó. Cuando Pedro Pablo Kuczynski indultó a Alberto Fujimori, una de las sugerencias más importantes que se le hizo fue: reúnase usted con las víctimas, escuche a estas personas, escuche lo que ellas han tenido que vivir y pasar a lo largo de 25 años, escúchelas, 5 minutos, y luego trabaje con ellas. Si quiere indultar a Alberto Fujimori, trabaje primero con las víctimas. Raida Cóndor, yo se lo he preguntado, no le desea a Alberto Fujimori una muerte horrorosa. No le desea a Alberto Fujimori lo que a ella le pasó o lo que le pasó a su hijo. Es una mujer muy buena, de verdad que sí, muy noble, muy noble. Y debe estar tan sorprendida, aunque yo creo que ya a estas alturas nada la sorprende, ¿no? Porque
ha pasado mucho tiempo y muchas cosas. Y reitero, no todos los familiares pueden hablar porque no tienen las habilidades, porque es muy doloroso, porque les cuesta mucho. Y ella se convirtió en la vocera de las víctimas junto con Gisela Ortiz. ¿Cuántas veces han venido juntas? ¿Cuántos sets de televisión han caminado ellas dos? ¿Cuántos años? Yo no puedo creer que en Willax nadie conozca a Reda Cóndor. Me parece rarísimo. Yo le he visto, igual que a Gisela Ortiz, envejecer a lo largo de los años. Años de años de años, caminando por sets de televisión, radios, etc. Hemos envejecido juntos. Entonces no puede ser que no la conozcan, ¿no? La verdad, la verdad. De repente una persona muy joven, un periodista novato, ¿no? Tal vez. Pero que el conductor no sepa quién es Reda Cóndor, eso sí, eso no me lo creo. La verdad que no. Muy bien, Abel. Vamos a estar con el doctor Ugarte, ¿verdad? Así es, vamos a estar con el doctor Oscar Ugarte en unos momentitos, así que vamos a ver. Rosa María, hace unos momentos, en radioprogramas, el doctor Urquizo, el actual decano del Colegio Médico del Perú, ha dicho que pide la renuncia del ministro de Salud. Colegio Médico del Perú exige la renuncia inmediata de Hernán Condori al Ministerio de Salud. Eso afirmó el decano, el doctor Raúl Urquizo. No podría estar El más de mínimo. acuerdo, Abel. Yo ayer dije lo mismo. Miren, podemos discutir todo el tema político, la correlación de fuerzas en el Congreso, si les van a dar confianza, si no, qué es y quién es Aníbal Torres, qué representa. Pero lo urgente esta mañana, como lo urgente ayer, es que se vaya ese ministro de Salud. El señor Vladimir Cerrón es médico, ¿no tiene otro coleguita que pueda proponer? Uno que no venga agüita racimada, ¿no tiene? ¿No hay uno? ¿En todo Junín no conoce a otra persona que pueda proponer? De verdad, ¿no? Porque el que ha propuesto no calificaba ni siquiera para director regional. O sea, no tenía el perfil ni siquiera para director regional de Junín. ¿Por qué va a ser un buen ministro? Por favor. Estamos pidiendo que nombren personas competentes. Salud, todos los temas, todos los sectores son críticos, yo lo sé. Pero salud, por el amor de Dios, ¿no hemos aprendido nada? O sea, salud y educación en este momento son críticos, son los sectores que tienen que dar una respuesta efectiva, real, rápida, eficaz a problemas muy sensibles, igual que interior. Pero como hemos conversado desde ayer y lo vamos a seguir haciendo, la agenda del presidente de la República es de punto único. Lo único que le interesa al presidente de la República es que no lo saquen del poder. Nada más. Nada más. Si los niños vuelven a clases o no, bueno, lo podemos discutir. Cualquier cosa lo podemos discutir. Y ni siquiera no discutir si es que no lo sacan del poder. Entonces, todo su esfuerzo, todo su trabajo, toda su dedicación y de sus asesores que son de muy bajo nivel y que lamentablemente también están involucrados en actos de corrupción, bueno, ese entorno, lo único que no quieren es soltar el poder. Entonces, su gabinete responde, como dijo el señor Cerrón en un tuit que borró, a obtener curules cautivas. 44 o muerte, venceremos. Ese es el lema del señor presidente, nada más. Nada más. Usted le da lo mismo, poner un ministro del ambiente que era bachiller en geografía, es militante Perú Libre. Listo, ya está. Le da lo mismo. Le da lo mismo poner a un ministro de salud que vende agüita resemada. Ya. Le da lo mismo, pues. Ese es el problema. Porque no le importa la cultura, no le importa el ambiente, no le importa la mujer, no le importa la educación, no le importa nada. Lo que le importa es el número de personas en el gabinete que le garantizan que no lo baten. Y claro, por ahí, bueno, aparecen personas que son, reitero, muy respetables de manera individual. El doctor Landa es un abogado muy respetable, que seguramente va a hacer un buen trabajo en la Cancillería,
porque es un hombre de derecho, es un hombre que cree en el Estado de Derecho. No es su especialidad el derecho internacional público, pero eso sí es algo que más o menos con una buena base puedes enfrentar y con una cancillería muy profesional que la tenemos. El ministro de Economía y Finanzas es un hombre ortodoxo, que ayer se paró y dijo, yo no puedo pagar el FONAVI, como lo ha aprobado el Congreso, irresponsablemente, para variar, ¿no? Porque acá todo el mundo mira el Ejecutivo, pero mira las barbaridades que hace el Congreso. ¿Cómo va a pagar el Estado peruano 42.000 millones de soles? Eso es todo el presupuesto de educación, salud 2 veces, o sea, todo el presupuesto público, todo. O sea, no tenemos un policía para algo que en realidad no se calcula así, que lo han calculado de nuevo mercantilistamente en el Congreso. Es así, están repartiendo prebendas. Yo soy el ministro que es ortodoxo, he dicho, no señores, vamos a buscar otros mecanismos para pagar otras cantidades que sí van a ser muy duras para el fisco, pero se pueden pagar. Pero ya vamos, ¿qué? 15 años con el tema de las listas del FONAVI y no termina nunca. ¿Cuándo vamos a pagar esta famosa deuda interna? Se parece a la de los consignatarios del gobierno del siglo XIX, no se acaba nunca. Entonces es un ministro serio también. Reitero, no dudo que Diana Miloslavich sea una muchísimo mejor representante en el Ministerio de la Mujer que la señora Ugarte, ¿no? Que la nombraron la semana pasada, por si acaso. O no dudo que el señor Modesto Montoya sepa algo más de ciencia, ¿no? Que el señor Dux supo, que se apellidaba supo, pero no sabía. Y que duró también 6 días. Y como también decía ayer, energía y minas y agricultura son los ministerios productivos más maltratados. Y el Perú vive de la agroexportación y vive de la energía, hidrocarburos y gas. ¿Cómo es posible que nombren al primero que pasa por la puerta? Al director regional de Junín, que es militante Perú Libre, ese, ahora es ministro. Y la semana pasada era una abogada que había pasado por la asesoría jurídica de cualquier cantidad de ministerio, y la última cosa había sido trabajar en orden interno del Ministerio del Interior, que es la oficina que ve las rifas. Sí, ¿no? Simbólico. La sientan en el Ministerio de Energía y Minas, y duró una semana. Y no nos dan una explicación. De agricultura, en agricultura está un profesor de colegio. No hay respeto por los agricultores del Perú. Un profesor de colegio que con todo respeto podría estar trabajando en el Ministerio de Educación, pero no en el Ministerio de Agricultura. ¿Pero qué pasa? Es la cuota magisterial para asegurar que las curules cautivas, miren, no va a durar, La ventaja, hay que decirlo, la ventaja para el señor presidente es que al frente tiene un Congreso, como dicen, que es la horma de su zapato. Aprueba leyes populistas, asalta la SUNEDU, no le interesa el costo de las leyes que aprueban con total irresponsabilidad, lo de FONAVI es de total irresponsabilidad, no le interesa. Lo que les interesa es quedarse, igualito que el otro lado. Entonces yo no te toco, pero me hago como que te toco. Y tú no me tocas, pero haces como que me tocas. Y ya está. Y acá todo el resto de los peruanos mirando este espectáculo diciendo, ¿qué cosa es esto? Y teniendo un ministro de salud que no nos merecemos, la verdad. El Perú no merece esto. Vamos a ir a la pausa y regresamos ya con el doctor Óscar Ugarte, que está con nosotros. Él ha sido ministro de Salud. Y por supuesto también vamos a hablar de este pedido del decano nacional del Colegio Médico, exigiendo, no es un pedido, es una exigiendo, que de inmediato se destituya al ministro de Salud por no tener las competencias necesarias para un cargo tan importante. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa, Rosa María, siempre agradeciendo a ASB Estudios Contables y Auditoría. Es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia brindando servicios de contabilidad, auditoría, tributación laboral, entre otros. Contamos con una cartera de clientes de diversos grupos y actividades económicas como compañías industriales, comerciales, servicios y soluciones tecnológicas exportadoras, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudios Contables y Auditoría son los siguientes:
outsourcing contable, tributario y laboral, servicio de auditoría financiera y tributaria, estudios de precios de transferencias, solicitudes de devolución de impuestos y control interno. Pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, por favor, adelante. Bueno, muy bien. Estoy acá, tengo en mis manos las propagandas del producto Cluster X2. Complemento. Vale 300 soles, 118 mililitros. Previene la deshidratación celular, recupera los niveles de hidratación, ¿no es cierto? Y los niveles de pérdida de envejecimiento y ayuda a eliminar los desechos celulares, ¿no es cierto? Facilita el transporte de los nutrientes a nivel celular. 300 soles es agüita. Muy bien. Esto es todo falso, todo mentira, pero está acá. Y claro, como me dice una persona que conoce la descripción del producto es lo que el agua hace de manera natural. Te recupera de la deshidratación, ¿no? Solo que vale 300 soles, ¿no? Y mide 118 mililitros. Y me dice otra persona que ha estado revisando la página de la empresa que es una pirámide en realidad. Se utiliza estos productos para armar pirámides de venta, ¿no es cierto? Y tienes que tener cuotas. Los que se meten a vender esto tienen cuotas de venta de estos mamarrachos. Pero en fin, además hay textos muy, muy curiosos, ¿no? Como el descubrimiento de la molécula de tres átomos con forma hexagonal, el descubrimiento más importante en la historia del universo. Tontería y media. Anoche la página web se había caído, pero parece que ya está de nuevo activa. Muy bien, doctor Ugarte, ¿qué hacemos, por el amor de Dios? ¿Qué hacemos? Yo creo que nunca hemos pedido, he visto al Colegio Médico del Perú, que se ha peleado con todos los ministros, pero nunca he visto que el decano, el primer día de la juramentación, salga y diga, por favor, destituyan a ese ministro. Nunca en mi vida. ¿Qué hacemos? Bueno, buenos días, Rosa María, y muchas gracias por la invitación. Efectivamente es una situación bastante crítica, lo ha dicho el decano del Colegio Médico, pero es decir, todos los que están siendo entrevistados y que tienen conocimiento de, digamos, cómo es la función de un ministro, sobre todo en el caso de salud, opinan en forma similar. Yo quería remarcar, porque hay diversas observaciones que se hace a este doctor Condori. Por ejemplo, una de ellas que hace el Colegio Médico es que funge de especialista ginecobstetra, no siéndolo. Así es un problema que tiene que verlo el Colegio Médico, porque es un problema ético, etcétera, y debe resolver en lo inmediato. De otro lado, hay procesos administrativos sobre irregularidades, faltas cometidas. Eso lo sigue la Contraloría y la Fiscalía. Y hay otro tema de la promoción de este producto con atribuciones que son falsas, ¿no? Y a mí lo que más me preocupa es que no son afirmaciones que se pueden haber hecho tiempo atrás sin información, sino que han sido ratificadas por el ministro anoche en la conferencia de prensa, porque él ha dicho que es reconocido por la FDA norteamericana, o sea, el organismo regulador, que está inscrito en DIGEMIT y en DIGESA. Bueno, tú acabas de referir el texto del propio producto. Este es un producto canadiense que dice que no tiene evaluación por parte de la FDA norteamericana. Clarísimo. 2, no está registrado en DIGEMIT como un medicamento. Por lo tanto, ya 2 afirmaciones falsas dichas por el ministro anoche. Y 3,
En Digesa sí está registrado, tú has mencionado bien, pero está registrado como un agua, con 2 saborizantes. Y dice muy claramente ese registro de la Digesa, dice, no aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, fibra alimentaria, etc. Es decir, está registrado como una agua que no tiene mayor agua con significación. saborizante que vale 300 soles. Eso es lo que bueno, es. Ya. Ese es para mí el problema ético mayor, porque es alguien que promociona, que ratifica y que dice falsedades, como lo ha dicho anoche. Yo lamento decirlo así peladamente, pero es la verdad. Y creo que ahí le corresponde al señor presidente de la República evaluar perentoriamente y tomar una decisión. Ahora, que es la vamos, que está promoviendo. Vamos por partes, como dicen, quisiera ir, doctor Ugarte, por partes. Yo por razones de enseñanza tengo que leer mucho la ley de medicamentos porque enseñaba ética y tengo alumnos de publicidad también. Entonces, claro, el tema de medicamentos es un caso clásico de regulación de publicidad. O sea, no se puede hacer publicidad de medicamentos sin conocer bien la regulación. Son productos muy regulados. ¿Y qué sucede? La industria de medicamentos hace mucha publicidad directa con los médicos. Es decir, sí hay un sistema que presiona mucho, ¿no es cierto?, para captar a los médicos, más no al consumidor final, sino llegar a él a través de los médicos. Es posible, digamos, pensándolo bien, que un médico que está alejado de los circuitos, digamos, más académicos, sea visitado por alguna de estas organizaciones interesadas en captar médicos y que le presenten estos productos como si realmente tuvieran registro y lo inviten a promocionarlos a cambio de obtener alguna ventaja. ¿Esto ocurre normalmente en el Perú? Por supuesto, no solo en los lugares apartados. El rol de los visitadores médicos es ese, ¿no es cierto? Tú lo acabas de decir. Porque el medicamento es una mercancía muy especial. Una de sus características es que es una mercancía sobre la cual la persona que va a ser quien lo use no conoce y no tiene cómo decidir. Entonces quien decide es un tercero y ese tercero es el profesional que receta, ¿no es cierto? Entonces la industria se orienta a ir al profesional que receta para inducir las recetas que le conviene desde el punto de vista comercial. Eso, con toda seguridad se viene haciendo. Yo supongo que en este caso hasta la Merced habrán ido a ofrecer y estarán en otras partes del país también, otros colegas diciéndole maravillas del producto. Entonces, eso puede suceder, pero ya depende del propio profesional para decir, oiga, esto tiene valor o no tiene valor, me convence o no me convence. Es decir, el profesional tiene que tener criterio y no aceptar cualquier argumentación. Esa es la razón por la cual este tipo de publicidad está prohibida para el público en general, porque el público en general no ha recibido la formación del médico para discriminar aquello que sea bueno o malo para su paciente, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón por la cual este esquema existe, pero estos visitadores médicos llevan productos que están autorizados para la Digemit, cuando llevan productos que van a curar o prevenir alguna enfermedad. Pero como usted bien dice, esto es un agua. Esto no está dentro de la lista de medicamentos. No es un agua. Un agua que vale 300 soles en un esquema piramidal probablemente. ¿Tenía alguna forma, porque vamos a pensar en la buena fe de la gente, ¿tenía alguna forma este doctor de saber que esto era una estafa? Bueno, lo primero es la argumentación, ¿no? Yo no sé qué cosa le habrá dicho quien le presentó, el propagandista que le presentó el producto, pero sí hemos visto en televisión lo que él ha dicho, por lo tanto él está transmitiendo un conocimiento que seguramente le han dado. Entonces esta teoría de que hay una agua arracimada que cuando uno nace
tiene un alto porcentaje y que lo va perdiendo. Oiga, eso cualquier médico sabe que no es cierto, ¿no es cierto? Y que por lo tanto este es un agua de reemplazo a esa agua que se perdió y que uno tenía y que lo protegía contra todo tipo de problemas. Bueno, yo creo que ahí el criterio médico es elemental. Claro, elemental lo que le ha faltado es una buena formación como para entender que la persona que le presenta esto lo está estafando a él también, ¿no? De repente, con buena fe, es un estafado, pero que no tiene la formación académica para resistir esta falsedad. Entonces, claro, tampoco puede ser ministro, pues. O sea, por dolo o por ignorancia, pero no puede ser ministro, pues, porque no tiene la formación profesional para resistir el embate, ¿no es cierto?, de alguien que le ofrece un producto, que ofrece cosas que son un disparate apenas uno las escucha, ¿no es cierto? O sea, las células no envejecen porque perdimos una agüita mágica que después la tomamos y entonces es la fuente de la eterna juventud. Eso es un mamarracho completo. Así es, así es. Bueno, ese es el problema serio, ¿no es cierto? Porque entonces, ¿qué tipo de profesional tenemos a la cabeza del Ministerio de Salud para tomar las decisiones que un ministro de Salud toma todos los días? Claro, y además yo esperaba que anoche dijera, mire, yo fui víctima de un engaño, ¿ok? No conocía, me engañaron, hice ese video pensando que estaba ayudando a la gente, pero luego me di cuenta, ¿no?, que era un engaño y advertí a la población que no. ¡No! Mintió de nuevo. Dijo que la FDA lo había aprobado. Así es. Y eso es mentira, pero mentira. Entonces, y además, tú, como usted dice, uno puede tener una aprobación para un agua, alimento, ¿no es cierto? Y otra cosa es tener una aprobación para un agua, medicamento. Él lo vendía como medicamento. Por eso es que como organismos reguladores, Rosa María, es por eso que tenemos dos organismos reguladores diferentes. Tenemos la DIGEMIT para todo lo que son medicamentos y tenemos la DIGESA, que es salud ambiental incluyendo alimentos. Son dos organismos reguladores. Claro. No está inscrito en DIGEMIT, por lo tanto no tiene para el Perú, no tiene la categoría de medicamentos como la FDA igualito para Estados Unidos. Okay. Y en el caso de DIGESA, que se inscribe como un alimento, esta es una agua, como diversas aguas, que tiene dos saborizadores, uno es arándano y el otro, no sé qué otro producto. No, además acá tengo... Pero claramente dice, como acabo de leer, en la inscripción de DIGESA, que no le añade valores nutritivos, etcétera, etcétera, etcétera. Arándano y granada. Ah, granada, efectivamente. Y granada. 118 mililitros, es así el pomito. 300 soles. Nos equivocamos de profesión, ¿eh? La verdad. Esto es una industria espectacular. Pero realmente, ¿cómo se puede estafar a la gente así? El problema no es ese. Además, por sentido común también, por sentido común, uno se pregunta, ¿y cómo es que de nacimiento uno tiene esas esencias de arándano y de granada? Que las claro, en el cuerpo. El cuerpo. Bueno, ya no eso me parece lo más serio. Este producto ha ganado un premio algo así como a la venta más estrafalaria, a las hipótesis más descabelladas, estrafalarias, como esquema de estafa a los pacientes en el mundo. O sea, es ridículo. Pero muy bien. Pero para que se entienda bien, ustedes dirán, bueno, pero denle una oportunidad, de repente está arrepentido. Entendamos bien cuál es el reto de ser ministro de salud hoy. No cualquier ministro de salud, ser ministro de salud hoy. Como le pasó a usted hace un año, se tuvo que recibir todas las vacunas que llegaron al Perú. Y cuando se decía que el Ministerio de Salud no podía vacunar, yo peleaba desde este pequeño espacio diciendo una de las pocas cosas que sabe hacer muy bien el Estado peruano es vacunar. Y de hecho, así sucedió. ¿Qué ponemos en riesgo teniendo a una persona incompetente en el Ministerio de Salud hoy? Por lo menos tres
tres cosas en cuanto a políticas de salud que son vitales. Uno, la continuidad de la lucha contra la pandemia, esta tercera ola, que si bien no tiene la gravedad de las dos olas anteriores en cuanto a hospitalizaciones, uso de oxígeno y felizmente fallecimientos, no tiene esa gravedad, tiene una magnitud, o sea, cantidad de casos 4 veces más que el momento culminante, los picos más altos de la primera y de la segunda ola. O sea, todo el mundo se está enfermando, digamos, ¿no? Entonces, pero eso también pues tiene sus consecuencias, porque implica tener que estar de descanso médico, no trabajar, y en determinados casos, sobre todo en aquellos no vacunados, esos van al hospital y van a UCI, y son los que están todavía falleciendo. Entonces, conducir este proceso hoy implica tener mucha convicción de las alternativas, y una de las alternativas que se ha demostrado es la vacunación. Yo reitero a cada rato que cuando asumimos esta responsabilidad hace un año, cuando recién empezaban a llegar las vacunas y estamos recién firmando contratos para darle continuidad a ese proceso, es que descubrimos lo que se denominó el vacunagate, ¿no es cierto? Que había un grupo de personas que se había vacunado subrepticiamente, y eso fue un escándalo, ¿no? Lo dimos a conocer, fue un escándalo, pero eso generó una desconfianza enorme por parte de la población. Enorme, además mala publicidad Sinopharm, descalificación de la vacuna de Sinopharm, que fue terrible, terrible, mira, y además una actitud soberbia del sector privado, que solo ellos sabían vacunar. Que el Estado no tiene capacidad, etcétera. Pero eso se reflejó en una encuesta que se produjo justamente en febrero del año pasado, que decía que entre el 40 y 45% de la población no quería vacunarse. Es decir, era el desconcierto, la desconfianza, todo junto, ¿no? Entonces, cuando empezamos a vacunar, empezamos, como se dice, cuesta arriba, con 1000 dificultades, empezando por la desconfianza de la gente. Pero el mismo hecho de vacunar, más las campañas respecto a la vacunación, etcétera, y apelando al conocimiento de la propia comunidad, pues esto que tú bien has mencionado, una de las cosas que el Ministerio de Salud sabe hacer desde hace 40 años es vacunar, y vacunar niños, ¿no es cierto? Y se fue revirtiendo. Incorporamos a los adultos mayores que inicialmente el gobierno del presidente Vizcarra había considerado que pasaban en una segunda línea, se incorporó dentro de la primera línea, y la población se dio cuenta que vacunando a sus abuelos, a sus padres, a sus adultos mayores, no les pasaba nada como reacción, pero al contrario quedaban protegidos, y empezó a reducirse la mortalidad en este grupo más vulnerable que son los adultos mayores. Entonces, ha habido una experiencia, como digo, cuesta arriba, ¿no? Empujando y empujando, hasta que, por ejemplo, en septiembre, que es la última encuesta que yo conozco, ha preguntado sobre si la gente quiere vacunarse o no, ya era solo un 8% de la población que decía que no quería vacunarse. Yo estoy seguro que ahora eso es 5% o menos. O sea, se ha vencido esa resistencia. Claro, hoy día aunque todavía queda. Claro. Ahora estamos, me parece que en el grupo mayores de 18 años estamos ya más de 80%, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Estamos mejor que Estados Unidos, algunos países europeos. Así es, efectivamente. Como en la carrera de caballos, ¿no? Empezamos coleros. Muy atrás, porque no se había conseguido vacunas, porque había desconfianza, etcétera. Pero hemos logrado remontar y ahora estamos en los punteros, ¿no? Estamos de atropellada, como se dice. No, y además hay que decirlo, doctor, hemos recuperado nuestras vidas. Así es. O sea, murieron miles,
pero millones hemos recuperado nuestras vidas, porque en este momento, cuando tú te enteras que alguien de tu familia tiene COVID, dices, bueno, cuídate, nos vemos en una semana. Ya está. Así es. Ya es otra. Cuídate mucho, ¿está vacunado? Sí, tengo mis 3 dosis. Ya, en una semana está fuera. Listo. Ahora estamos en otra historia. Pero respondiendo a tu pregunta, Rosa María, yo decía, eso es lo primero, ¿no es cierto? La continuidad en la lucha contra la pandemia. Ok. Y todavía tenemos para rato. Lo segundo es atender lo que lamentablemente se ha desatendido durante la pandemia, porque se cerraron los servicios, porque la mayoría del personal estaba concentrado en la pandemia, porque incluso mucho personal de salud se enfermó también. ¿Y qué cosas se ha desatendido? Tratamiento de las enfermedades crónicas, la diabetes, hipertensión arterial, el cáncer, lamentablemente, tuberculosis, VIH, las atenciones pediátricas, no COVID, digamos así, la ginecobstétrica. Bueno, hay que retomar eso. Ya se ha iniciado este proceso, pero eso implica un trabajo mayor, y ahí uno de los problemas que tiene que resolverse, y yo lo vengo diciendo ya desde hace algunos meses, es que el presupuesto que el actual gobierno asignó al sector salud para el año 2022 es 11.000 millones menos que el presupuesto que terminó el 2021. Eso es absurdo, es absurdo. ¿Por qué? Simplemente yo creo que pensaban que no venía la tercera ola. Creo pensar eso. ¿Que no asignaron presupuesto para la vacunación? Porque, ¿qué pensaron? ¿Que no iban a haber necesidad de vacunas? A ver, y lo digo con cifras, ¿ya? El presupuesto del sector salud el año 2021 terminó en 33.000 millones de soles, ¿ok? Que incluyen las vacunas, ¿verdad? Incluyendo la vacuna. Son como 3.000 millones, más o menos. El presupuesto que el Ejecutivo presentó al Congreso y que fue aprobado en el Congreso en noviembre, para el año 2022 es 22.000 millones de soles. O sea, 11.000 millones menos. Entonces uno dice, ¿y por qué? Y lo que se ha comprobado es que efectivamente ahí no estaban incorporados una serie de gastos para enfrentar el COVID, ni tampoco contratación de personal, ni proyectos de compras. Es decir, se había recortado cantidad de partidas que sí estaban en el presupuesto 2021. Y cuando se presentó ese proyecto de presupuesto, yo fui una de las personas que dijo, oye, es una locura. Claro. No nos hicieron caso, se aprobó así, lo hemos venido reiterando, y ahora nos dan la razón. ¿Por qué? Porque el propio Ejecutivo, hace 2 semanas, ha tenido que presentar un proyecto de ley al Congreso para modificar el presupuesto y hacerlo crecer por lo menos en 2.000 millones más. Claro, necesita 2.000 millones. Claro, ¿no? De esos 2.000 millones, por ejemplo, para gastos COVID, ¿qué cosa están pidiendo? 1.977 millones. O sea, el grueso de lo que están pidiendo es para el gasto COVID. ¿Y por qué no lo incorporaron de frente en el presupuesto? Porque esto que podría decirse, bueno, pero ya están rectificando, no es tan sencillo. Porque los claro. Es proyecto de ley, porque tiene que modificar la ley. Recién ha pasado al Congreso. Claro, se aprobará las próximas semanas. Se ejecuta en marzo. Se perdieron 3 meses. Y los 3 meses vitales de la tercera ola, ¿no es cierto? Ese es el costo de no prever. Pero no solo eso, también se ha reducido el presupuesto para cáncer, el presupuesto para enfermedades crónicas, el presupuesto para enfermedades metáxicas. No entiendo nada, la verdad, doctor. Etcétera. Se suponía, o sea, a ver, vamos por partes. Se suponía que entraba un gobierno que tenía una visión más social, ¿no es cierto?, que priorizaba la salud, que el tema de salud era y que justamente con las lecciones aprendidas de la pandemia, lo que se iba a hacer era mejorar salud, porque salud venía muy atrasado.
atrasado desde décadas. Y aún cuando tengamos las camas que hay hoy de hospitalización y camas de UCI, etcétera, no estamos ni siquiera al nivel que deberíamos estar. Entonces, es absurdo que tú le restes 11.000 millones de soles, además, a una pandemia que no ha terminado y que puede necesitar una cuarta dosis este año o otra dosis de refuerzo después. No tiene sentido, pero de verdad que no tiene sentido. No tiene sentido. Ahora, ¿por qué el señor Ceballos aceptó esto? Bueno, eso es lamentable, porque quien fundamentó ese presupuesto recortado ante el Congreso fue el propio ministro Ceballos, ¿no? Ahora, hay que reconocerle al fue aprobado tal cual. Claro. Ahora, hay que reconocerle al ministro Ceballos algo que creo que sí es importante, que no descabezó a los equipos de vacunación. Eso le dio continuidad al programa y esperemos, por favor, que nadie se mueva de los equipos de vacunación hoy tampoco. Porque eso, si entra este ministro con las ideas de Vladimir Cerrón que ha puesto en Twitter, que ha dicho que hay que descovidizar la salud pública, porque ha dicho que los pobres van a los hospitales, han llenado a los hospitales de gente con COVID y las enfermedades menos graves se atienden en la salud privada. ¿Y por qué? Pues, entonces, algo así como que vengan las menos graves a nosotros y que se lleven los más graves a otro lado. No le entiendo la línea de pensamiento, pero lo que él diga es lo que el ministro de Salud va a hacer. Sí. Ese es el problema, y lo repite. Por eso lo menciono, porque el doctor Condori dijo ayer en la conferencia de prensa que había que atender estas enfermedades. ¿De acuerdo? Claro, de acuerdo, lógico. Efectivamente, pero para eso se necesita una estrategia que incluye recursos para poder atender con especialistas, con medicamentos, etcétera, etcétera, que es lo que se ha recortado. Entonces, lo primero que tiene que hacer el ministro Condori, si se mantiene en el cargo, es replantear el presupuesto. Claramente. O cualquiera que entre. Cualquiera. O cualquiera puede decir, Esa es una necesidad. Así es. Y además, porque Salud tiene que vacunar a todos los niños peruanos en edad escolar antes de marzo. Así es. O sea, antes de que empiecen las clases, para el 1 de abril deberían tener pues al 80% de los niños vacunados. Y todavía estamos lejos de esa meta. Se está avanzando a toda velocidad, yo creo que lo van a lograr. Pero necesitas un líder, no alguien que te venga agüita de coco. Agüita de Granada. Agüita de Granada. Bueno, pero ese es el segundo aspecto, ¿ok? Claro. Y hay un tercer aspecto que quiero mencionar, que es una absoluta necesidad. Todo el mundo reconoce la debilidad del sector salud, que es histórica, digamos así. Y que gran parte de esa debilidad es la fragmentación del sistema, ¿no? Servicios del Ministerio de Salud, de e-Salud, de las sanidades, del sector privado, las municipalidades, etcétera. Y por lo tanto hay un gran reto, que es reformar el sector salud. Y es un tema que tiene que ser encarado con mucha claridad, pero además con una capacidad concertadora muy grande. Pero doctor Ugarte, mire, yo esto de la reforma de salud, desde que yo trabajaba en reforma del Estado hace 25 años, siempre ha sido un tema, ¿ok? Sí. Siempre. Y yo llego al convencimiento ya tarde en la vida de que crear un sistema único siempre va a ser mucho más difícil. ¿Por qué no invertir todas las fichas en el sistema del MINSA, en el que es público? Ahí apostarla, ahí poner los recursos. Que Salud se mantenga con los aportes de sus trabajadores, pero que el MINSA sea el que realmente lidere su propia reforma. Y una vez que esté a la altura de los demás, se podrá homologar. Pero ahorita la verdad que es muy difícil. Y el otro tema, doctor, que sí le soluciona la vida a la gente, lo hemos discutido varias veces, es la posibilidad de recibir servicios en la salud pública o en el salud, y que las historias sean intercambiables. Nosotros tuvimos un caso que hemos seguido muchos años, lamentablemente el demandante murió, pero, a ver, como me dijo una persona, la peor desgracia que te puede pasar cuando tienes cáncer
es tener salud. Porque en el INEM ya no te atienden gratis, te cobran. Eso es una barbaridad. Claro que es una barbaridad, por supuesto. Pero ese es el tema, Rosa María. Y ahí hay, aunque parezca un juego de palabras, dos orientaciones que están planteadas. Y esa es una decisión fundamental. ¿Cuál es? O es el sistema unificado, como lo plantea Perú Libre, y por eso lo remarco, que quiere decir todos se juntan en uno, ¿ok? Pero vaya uno pues a deshacer la seguridad social e incorporar todo al ministerio, eso no es viable, ¿ok? No. Y el otro camino es un sistema unificado, que no es sistema único, sino es manteniendo las individualidades, las equiparas. Claro. Y hay efectivamente tres aspectos claves para ese equiparamiento, y eso no es nuevo, digamos, está planteado, pero no se han tomado las decisiones del caso. Uno, que el financiamiento per cápita, tanto del aseguramiento público como de la seguridad social, sean equivalentes. Porque lo que sucede ahora es que el financiamiento per cápita, vía los aportes, las contribuciones de los empleadores, es, en el caso de la seguridad social, 1.100 soles per cápita año. Y en el caso del seguro público es 550, es la mitad. Entonces, tiene que haber un proceso de incremento del financiamiento per cápita del sector público, nivelarlo con la seguridad social para que pueda articularse. Eso es lo que decía. Levante el MINSA, deje el seguro tranquilo, levante el MINSA. Así es. Dos, que el plan de beneficios, que en el caso de salud es todo, es decir, no hay ninguna limitación de lo que uno se enferme, la seguridad social por ley tiene que atenderlo, ¿ok? Si no puede en el país lo manda al exterior. Pero en el caso del sector público hay un plan de beneficios acotado, que cuando se creó el aseguramiento universal el año 2009, se amplió al 65% de la carga de enfermedad. El año pasado, mientras me correspondió ser ministro, hemos hecho un reajuste. Ahora equivale al 80% de la carga de enfermedad. Se está equiparando con la seguridad social, pero tiene que completarse, ¿ok? Y el tercer elemento, y lo has dicho muy bien, con un ejemplo que es la historia clínica electrónica, pero no solo la historia clínica electrónica, que es un elemento central, sino todo el sistema de información tiene que ser unificado. Y eso no es nada del otro mundo, ¿no es cierto? Los bancos, todos tienen sistemas, por muy diferentes que sean las empresas. ¿Por qué? Porque es beneficio para todos, es un gana-gana, ¿no es cierto? Ya, eso no es nada del otro mundo, pues tecnológicamente es factible hacerlo, y creo que ese es el proceso de impulsar. Entonces, pero esa es una discusión de fondo que requiere una nueva legislación, seguramente, y requiere muchos recursos. Entonces, si consideramos que el problema salud es un problema esencial, bueno, hay que meterle todos los recursos que sean necesarios, y para eso se necesita un buen timonel, ¿no es cierto? Así es. Que comprenda los problemas, que tenga iniciativa y que permita articular. Además hay un aspecto, creo que es administrativo muy claro, ¿no? Si el señor ministro no daba la talla para ser director regional de Junín, ¿cómo va a dar la talla para ser ministro? Pues, o sea, no reunía el perfil, duró 6 días. Entonces, eso fue en el 2020. Y sí, ese nombramiento, claro, ese nombramiento depende del gobernador regional. También del MINSA, pero depende sobre todo del gobernador regional. Entonces, si ni para el gobernador regional daba la talla, ¿cómo va a ser ministro de Salud? Ahora, lo que usted ha dicho al principio creo que también hay que enfatizarlo, porque mucha gente no lo sabe. Todos los médicos son médicos cirujanos, ¿verdad? Cuando acaban la carrera, son médicos cirujanos. Si uno quiere saber la especialidad de su médico, entras a la página web del Colegio Médico y dice, conozca a su médico, y ahí sale. Así es. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la especialidad de usted? Bueno, yo opté por el campo de la salud pública y yo me he especializado en
salud pública, tengo maestría y demás, estoy registrado así. Quienes no han hecho ninguna especialidad médica ni de salud pública están registrados como médicos cirujanos, ser un médico general. Así es. Pero, ¿qué sucede? Que si yo me quiero atender con un especialista, y créanme, la ginecología es una especialidad, ¿no es cierto? Ese médico, esa doctora, tiene que estar registrada como tal. Yo aprendí mucho de esto, doctor, lo voy a decir, cubriendo temas de mala práctica en cirugía plástica hace muchos años. Comenzaron a haber muchas denuncias que llegaban a nosotros. Y la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica me dijo, mira, lo que pasa es que son personas que son médicos, sí, pero no tienen la especialidad. Entonces están haciendo cirugía plástica sin tener la especialidad. Y ahí me informé mucho de este trabajo. Y eso es un ejercicio ilegal de la medicina. ¿Es ilegal? Es lo que le quería preguntar. ¿Es ilegal? Es ilegal. Porque, siendo médico, soy médico, claro, pero no tengo la especialidad. Claro, es decir, a ver, vamos a ponerlo en esos términos. El médico general, teóricamente, puede atender de todo. Digamos, exacto. ¿no? Pero cuando se requiere niveles de conocimiento mucho mayor, que son las especialidades, requiere tener un entrenamiento para eso. Y eso es el residentado que tiene que hacer 3 años, 4 años, depende, para tener esa calificación. Ok, ahora, si no haces la residencia 3, 4 años, entonces no tienes la especialidad. No tienes la especialidad. Y es por eso que en nuestro país, donde hay una, digamos, una situación absolutamente dispareja, ¿no? Heterogénea, de capacidades repartidas a nivel nacional, puede ser un médico general, está atendiendo, por ejemplo, en la Merced, y tiene que atender, como los médicos generales bien entrenados, pueden atender diabetes, hipertensión, o un parto, o sea, no me parece o parto también, uno se entrena, el médico general está entrenado para atender partos, etc. Pero lógico, si yo tengo que hacer una cesárea, o tengo que hacer una intervención quirúrgica de otro, y no estoy capacitado, por eso es que se deriva a niveles de mayor complejidad. Ok, pero digamos, si el señor Condori es médico general, es como se llamaba médico comunitario o médico familiar, ve todo, ¿no? Los niños que tienen eruptivas, ve emergencias pediátricas, ve a la señora también, sus temas de salud ginecológico general, el control del niño sano también lo puede hacer, al viejito de la familia le prescribe diabetes o qué sé yo. O sea, ve a toda la familia, pero de una manera muy general, pero tiene que decirle, mira, esta diabetes ya te la tiene que ver el endocrino, te voy a mandar donde un médico especial, porque quiero que... Ese es el trabajo de un médico general. Así es, así es. Y el ojo de conocer a sus pacientes, porque por la cercanía los conoce mucho. Entonces, esa es la idea. Ahora, y además, vale la pena decir eso, porque el 80% de lo que es la demanda de salud de las personas se resuelve en el primer nivel con los médicos generales. ¿Okay? Exactamente, no tiene nada de malo ser médico general. No, al contrario. Buen médico general es una solución extraordinaria. Además, conoce a su gente porque vive en el barrio. Es un elemento que genera confianza, etcétera, ¿no es cierto? Pero si por ejemplo se fracturó una pierna y se necesita un tratamiento de un traumatólogo, ya sería irresponsable decir, yo lo resuelvo, ¿no es cierto? Hay que derivarlo a quien corresponda. Lo que necesitamos es, en el primer nivel, médicos generales muy bien formados. Por eso el problema de las universidades y de la supervisión que hace la SUNEDU es esencial para tener médicos bien formados que puedan justamente cumplir con ese reto. Y de ahí, cualquier cosa que no se puede resolver se deriva al nivel hospitalario, donde están otros especialistas, etc. Claro. Ese es el sistema justamente que implica una reforma. El doctor Condori
sí puede atender un parto de una señora que está en la zona en que él trabaja, en la Merced, en el campo, perfectamente. Lo que no puede es atender una emergencia que implique cirugía obstétrica, porque esa cirugía él no la sabe realizar, no tiene experiencia. Tiene que hacerla alguien que haya hecho 4 años de residencia en ginecología. Esa es la gran diferencia. Incluso para la lectura de imágenes, él promocionaba que leía ecografías 3D. No cualquiera lee ecografías 3D. No, o sea, eso implica una especialización también. Un entrenamiento para lo cual efectivamente se requieren determinadas condiciones. Bueno, eso es lo que está siendo evaluado por el Colegio Médico, porque claro, esa es su competencia, ¿no es cierto? Ver sí, pero si sería penoso tener un ministro de salud, ¿no es cierto?, sancionado por el Colegio Médico con la suspensión del ejercicio de la profesión, ¿no? Bueno, sería penoso. Sí, penoso. Ahora, conociendo los tiempos, no. Si recién van a iniciar una evaluación, se van a haber cambiado 2 o 3 ministros antes de que salga la resolución. No. Los comités de ética de los colegios profesionales son la vida eterna. Pero de todas maneras es bueno que aprendamos la lección todos de cuándo se va un médico general y cuándo se va un especialista. ¿No es cierto? Es curioso porque a veces en Lima hay que decirlo, es muy difícil conseguir un médico general. Todos son especialistas. En Lima. Fuera de Lima es una maravilla, pero en Lima es difícil. Es difícil. Oye, necesito un médico general que vea, no me siento bien, pero no sé qué tengo. Entonces, necesito un médico general. Ya, eso es difícil de conseguir. Sí. Ahora, voy a decir algo que podría parecer una herejía, pero que es la verdad. Para ser ministro de salud no se necesita ser médico. No. Se necesita un profesional. Mire, la salud pública es multidisciplinaria. El médico es un componente muy importante, pero no tiene pues el monopolio. Además, hay algo que le voy a decir que también parece una herejía, pero mi experiencia trabajando tantos años con ustedes, desde los medios de comunicación, en Reforma del Estado también, es que los médicos suelen ser muy conservadores, doctor. Bueno, salvan vidas y tienen que serlo, pero le tienen mucho miedo al cambio, le tienen mucho miedo a cambiar el orden de las cosas. Entonces, a veces sí puede ser que una persona que no sea médica sea el ministro de Salud para hacer grandes cambios, grandes reformas. Es posible. Es posible, claro. ¿Por qué? Porque la medicina es uno de los componentes importantísimos dentro de la salud pública. Pero la salud pública es multidisciplinaria. No, claro. Ahora tenemos ingenieros electrónicos en salud pública. Si no, no funcionan las máquinas, la tecnología moderna. Y eso es economistas, abogados. Claro, y sobre todo gente de saneamiento, de agua, ingenieros para poder agua del desagüe, que es lo más importante en salud pública. Así Ahora, es. Doctor, como legado, o sea, se iban ustedes, pero hay muchas cosas que se hicieron durante su mandato que necesitan una continuidad. Una de esas cosas son las plantas de oxígeno. Sí. Y me decía alguien con el que había hablado que no hay una gerencia de oxígeno. O sea, a nivel nacional, alguien tiene que contratar estos ingenieros, dar mantenimiento sostenido en el tiempo a 400 plantas de oxígeno que se han adquirido con mucho esfuerzo por el Perú y que no queremos que de nuevo terminen arrumadas por falta de mantenimiento. ¿Qué se puede hacer en el Ministerio de Salud para incorporar eso? Bueno, eso es algo que nosotros advertimos porque durante el primer semestre del año pasado es que se ha producido esa gran adquisición de las plantas de oxígeno, ¿no? Al inicio de la pandemia solo habían 7 u 8 plantas de oxígeno a nivel nacional, porque todo el oxígeno era aportado por las grandes empresas productoras de oxígeno. Y además hay que decir, en el libro Días Contados de Rafaela León y León Johamovich, hay un testimonio muy dramático de Praxer tratando de decirle al gobierno
que no iba a alcanzar y que no iba a alcanzar y nadie les hacía caso. Terrible. Bueno, hasta que tiraron la esponja porque efectivamente fueron sobrepasados por la demanda, ¿no es cierto? Entonces, la lógica de poner plantas de oxígeno en los hospitales surgió como una necesidad, digamos, por la propia realidad. Empezando por donaciones, ¿no? La iglesia en Iquitos fue la primera que hizo una colecta, compró una planta que ya era de segunda mano, pero que empezó a funcionar y sirvió. Donaciones de las empresas mineras que habilitaron plantas y el Estado ha pasado a comprar gran cantidad. La mayor parte es comprada por el gobierno nacional, los gobiernos regionales, también las municipalidades. Hay efectivamente ahora cerca de 400 plantas de oxígeno con una gran capacidad. Pero ya eso advertimos en su momento, y este es un planteamiento que hemos dejado hecho, se necesita un equipo técnico gerencial que conduzca toda esa capacidad de producción, porque sin querer el Estado ha entrado al mercado de la producción de oxígeno. Claro, porque ya está ahí. Ya ha entrado porque el propio sector privado le ha dicho, toma plantas. Claro, que entre, no hay forma, claro. Pero cada planta es administrada por cada hospital. Entonces, imagínate 400 gerencias de manejo de plantas. Eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Claro. Y se necesita una instancia con una lógica, empezando de mantenimiento, porque ahí ya se estima que por lo menos un 10% están paradas por falta de mantenimiento. Y es normal, una máquina se para, pues, por falta de mantenimiento. Pero además, la producción tiene que tener una racionalidad en un esquema de gran escala, que no lo puede hacer cada hospital ve lo suyo, y para cuando tiene suficiente y la activa pero mientras está parada, de repente hay un hospital vecino que está necesitando y puede estar produciendo para ese hospital vecino. Entonces, esa lógica de gerencia tiene que ser de una escala mucho mayor, tanto para el mantenimiento, para el funcionamiento y para la renovación, porque esto es una capacidad de producción que requiere ese proceso, y cuando lo digo necesita aliados, porque no están en el sector. ¿Quién produce nuevas plantas? Ese es el sector industrial. Y hay que tener, ¿quién hace el mantenimiento? Tiene que ser personal técnico que sabe. ¿Y dónde están ellos? Están en el sector privado. Claro. Entonces, hay que formarlo. No hay que crear una empresa, no hay que crear una empresa de mantenimiento estatal. No. Se puede articular una alianza público-privada perfectamente, ¿no? Eso está faltando y es un problema serio porque es un capital que hay que mantener. Y que no hay que ha costado mucho, no puede perderse. Muy bien, muchas gracias, doctor Ugarte, por haber estado con nosotros, recordando un poco su gestión. Como le digo, con todas las críticas que se le puede hacer al señor Ceballos, por lo menos era el ministro más popular del régimen. Además, yo siempre digo que, conociendo a los presidentes que he conocido a lo largo de toda mi vida, cuando un ministro es más popular que el presidente, normalmente sale volando. ¿Ya? Eso parece ser que fue la norma en el caso de Ceballos. Pero el asunto es que sí continuó un programa. Eso es muy importante. Darle continuidad a los programas es muy importante. Este ministro, la verdad es que no garantiza nada. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Ojalá que el presidente escuche a los médicos del Perú, al Colegio Médico, a la Facultad de Medicina San Marcos. Miren, se están pronunciando todas las entidades científicas del Perú diciendo que por favor pongan un ministro de salud que sea un líder en los procesos que hay que enfrentar. Gracias por haber estado con nosotros, doctor Ugarte. Muchas gracias, Rosa María. Muy amable. Hasta luego. Y Abel, nos tenemos que despedir rápidamente porque se me pasa la hora siempre. Son las 9:25. Se nos pasó la hora. Sí, Rosa María, nos vamos. Mil disculpas, quedaron muchas preguntas, pero la hora nos ganó. Nos vemos, Rosa María, el día de mañana. Cuídate mucho. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación,
Sodomco.